Ok, buenos días, hermanos. Siempre una bendición poder estar al frente y también una responsabilidad grande. Como saben, hemos estado viendo junto conmigo el libro de Gálatas, pero en esta ocasión, aprovechando este mes de enero, quisiera ver unos temas distintos, pero necesarios. Ya a partir de la próxima predicación continuaremos con nuestro estudio de Gálatas. Pero hoy quisiera hablar sobre la necesidad de Dios que tiene la humanidad entera, y obviamente también aquella necesidad de Dios que tenemos nosotros, particularmente como creyentes. Pero antes de eso, me gustaría que empezáramos con una oración. Podemos orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres el que nos sostiene, como hemos cantado, tú eres el que nos provees lo necesario, tú eres el que nos guías por medio de tu santa palabra, nos exhortas, nos reprendes al dudar, y que hoy sea un día también donde sea tu palabra lo que nos exhorte, nos guíe, nos reprenda, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir con agrado tu mensaje, tu palabra, y poder ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estaré tocando 3 puntos. Uno de los primeros puntos es la necesidad de Dios que tenemos para subsistir como humanidad. Otro punto, la necesidad de Dios para la salvación. Y como tercer punto, la necesidad que tenemos de Dios para perseverar. Y antes de iniciar, un texto base, no es el texto, un solo texto que vamos a utilizar. Estaremos visitando varios pasajes, así que espero que estemos prácticos, ¿verdad?, en la esgrima bíblica. Pero uno de los pasajes principales, Juan capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las conversaciones que sostuve no hace mucho con mi esposa fue que es necesario sacar un tiempo para organizarnos, establecer objetivos, metas, planes para este nuevo año. Creo que estamos un poquito tarde, ¿verdad? Quizás algunos ya realizó esta tarea, felicidades, pero nosotros aún no hemos podido sacar ese tiempo para organizarnos en cuanto a establecer estos puntos. Ya sea como familia o como empresa. Sin embargo, ante todo este ajetreo que nos da la vida, ya sea en el trabajo, en los estudios, incluso en la familia, muchas veces suele ser pesada, incluso en las diversas actividades, ya sea fiestas. Hace mucho salimos de una gran cantidad de fiestas, incluso pasó la celebración de los Reyes Magos y seguía la fiesta. Ante todo este ajetreo es necesario recordar que sin Dios todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en la actualidad e incluso lo que llegaremos a vivir, nada de eso
hubiese sido. Aquí no cabe aquella expresión que muchas veces utilizamos, todo hubiese sido historia, porque ni siquiera la historia en sí hubiese sido. Es por esto que el hombre desde el principio del mundo ha necesitado de Dios para su propia subsistencia, su propia existencia, podríamos decir. Y ese es el primer punto, la necesidad de Dios para subsistir. Como hemos leído, todo, absolutamente todo, proviene de Dios. El hombre puede llevar una vida inmoral sin reconocer a Dios. Sin embargo, aún así depende de Dios. En otras palabras, no puede vivir sin Dios. Nuestra existencia depende de Dios, ya sea que le reconozcamos o no. Necesitamos a Dios. Es común, también como un subtítulo podría mencionar esto, que en nuestros hogares, lastimosamente, incluso también en los colegios principalmente, se enseñe a los niños o a los jóvenes que el nacimiento de un bebé es un simple asunto biológico, algo entre moléculas, células, pero debemos entender algo, que el nacimiento realmente de un nuevo ser es una obra gloriosa que solo le pertenece a Dios, o solo debe ser atribuido a Dios, ya que en su mano se encuentra el poder para cerrar toda matriz. Acompáñame a Génesis 20, Génesis capítulo 20, versículo 18, para sustentar lo que estaré diciendo. Génesis capítulo 20, versículo 18 declara así: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y también en la mano de Dios se encuentra el poder de bendecir toda matriz para la procreación. Este mismo pasaje, pero un versículo anterior, versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. El hombre en sus planes puede establecer la cantidad de hijos que quisiera tener. Yo tengo en mi mente la cantidad de hijos que quisieras tener. Quizás algunos de ustedes también han tenido en planes la cantidad, o es un deseo, podríamos decir. Incluso el hombre puede en sus escritos establecer los nombres, ya definir los nombres que quisiera tener para aquel niño o aquella niña. Pero la palabra de Dios, la palabra final, la tiene Dios, como declara Proverbios 16:1 en la versión nueva versión internacional. El hombre propone y Dios dispone. El hombre necesita a Dios para su subsistencia en la vida diaria. Como segundo punto, me pueden acompañar a Mateo 5:45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto en teología, quizá algunos han escuchado, quizás para otros sea algo nuevo, pero es expresado como la gracia común. Aquel amor de Dios
Claramente, aquel amor de Dios que claramente se extiende por todo el universo, supliendo todas las necesidades de su creación. Esto incluyendo a los propios impíos, como parte de su creación. El hombre necesita de Dios para su propia subsistencia en la vida diaria. El sol sale para cumplir sus diversas funciones, una de ellas proveer aquellos nutrientes, ¿verdad?, necesarios para nuestro cuerpo. La lluvia también sale, o se derrama, podríamos decir mejor, para saciar la sed de la vasta vegetación. Y para aquel agricultor, ya sea creyente o no, por medio de esto puede sustentar a su familia. En consecuencia también mover la economía nacional. Y al obtener el ingreso económico para el hogar, así proveer un lugar donde vivir, la estructura, un lugar donde descansar, qué vestir, incluso la educación, y podríamos extendernos más allá. El hombre necesita de Dios para su subsistencia en la vida diaria. Como segundo punto, la necesidad de Dios para la salvación. Aquí ya no vamos especificando, o vamos entrando en aquellos que son parte del pueblo. Fue Dios aquel que le manifestó a nuestros primeros padres lo que era bueno y lo que era malo. En Génesis, me pueden acompañar, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Así dice la santa palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En formas sencillas, Dios les dijo: puedes hacer esto, pero esto no debes hacerlo. Es necesario, el hombre necesita de Dios para comprender lo que debe realizar, lo que a él le agrada. Por sí solo, estas cosas no pueden ser reveladas. Por sí solo, el hombre no tendría conocimiento de estas verdades. Pero el hombre ha desobedecido a Dios y viéndose sin ninguna esperanza, realmente Dios ya había establecido un plan de rescate. Esto también es conocido para nosotros como el plan de salvación o plan de redención. En Juan 3:16, un pasaje que todos conocemos, fue Dios el que amó al mundo y no el mundo el que amó a Dios. No, el amor inició de Dios. En Romanos 5:8, Dios es el que muestra su amor para con nosotros, sino lo contrario, hermanos. No es que nosotros nació el amor hacia Dios. No, Dios, el amor inicia a partir de Dios. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y no el mundo estaba en ese proceso de reconciliación con Dios. El mundo, nosotros, esto no inicia a partir de nosotros. Esto inicia a partir de Dios. La necesidad de Dios para el proceso de salvación. Es importante que lo comprendamos.
Ha sido Dios el que ha llevado su plan a cabo a través de toda la historia de la humanidad. Nada en la historia ha podido detener esto. Ha sido Dios el que ha trabajado para todas las cosas, para que todas las cosas estén dirigidas para la salvación de su pueblo. El hombre necesita a Dios para su salvación. Cuidemos de prestar oídos a aquellos que manifiestan lo contrario, aquellos que empiezan a acercarse a nuestros oídos declarando, así como la serpiente, tú puedes ser Dios. ¿Por qué vivir bajo el yugo de ese Dios? ¿Por qué? Si tú mismo puedes hallar tu propia salvación. Hermanos, esto solamente los está guiando a una condenación segura. Como quizás alguien dijo una vez, muchos lastimosamente se irán al infierno cantando coritos de alabanza. El hombre no necesita de métodos o de actos o de obras o de tantas cosas más. El hombre necesita de Dios para su salvación. En el Salmo 142, versículo 1, pueden acompañar también a este pasaje. Salmo 142. David declara, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Sin embargo, él clamó a aquel que solo podía liberarlo. Tenemos aquí a David, aquel que había vencido a un gigante, a Goliat. Aquel victorioso se encontraba en angustia, clamando a aquel que tenía el poder para salvarlo. Y este era solamente Dios. Aquí no encontramos a David pidiendo fuerzas para enfrentarse a su enemigo. Aquí no hallamos a David pidiendo grandes armamentos o pidiendo un gran ejército, una gran caballería. No, él solo clamó a Dios para su salvación. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, siendo castigado por su soberbia, fue lanzado como las bestias del campo. La Biblia declara que su pelo creció y sus uñas también crecieron. Me pueden acompañar a Daniel, capítulo 4, versículo 34. Y luego de todo esto, aquí hallamos a Nabucodonosor declarando, Daniel capítulo 4, versículo 34. Luego de vivir junto a las bestias, siendo mojado por el rocío de los cielos, en el versículo 34 declara, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Nabucodonosor no alzó sus ojos buscando en las estrellas algún indicio de salvación,
o algo que le manifestara su futuro, como lastimosamente muchos en la actualidad hacen. Esto no significa que Nabucodonosor alzó sus ojos a la luna, a los astros o al sol. No, él alzó sus ojos al Todopoderoso para su salvación. La necesidad de Dios para nuestra salvación, para el proceso de nuestra salvación, es total. No solo es que Él lleva a alguna parte y de pronto nosotros, en ese sentido, debemos ayudarlo a que Él nos pueda salvar. Necesitamos a Dios para la salvación. Y como tercer punto, la necesidad de Dios para perseverar. Me pueden acompañar a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es Dios mismo el que por medio de su Espíritu nos guía, nos sostiene, nos exhorta en este caminar. Es Dios mismo el que nos lleva a la victoria en Cristo, una victoria asegurada. No por lo que hacemos, no por quienes somos o por nuestro estatus social. Él nos lleva a la victoria porque Él es Dios todopoderoso. Es por Él, no por nosotros. Es por esto que podemos decir, junto con Pablo en Romanos 8, voy a buscar este pasaje. Romanos 8:38. Es por eso que podemos declarar junto con Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo no inicia declarando, creo, con sentido de duda, creo que el cielo o alguna cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios. O quizás Pablo no inicia, no estoy tan seguro, pero puede ser que nada nos separe del amor de Dios. No, Pablo manifiesta, estoy seguro de que nada nos separará del amor de Dios. Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes, como declara Romanos 14:4. Poderoso es el Señor que nos sostiene. Y, hermanos, quitémonos eso de la mente. Nosotros no somos los poderosos para sostenernos. Nosotros no somos los poderosos para asegurarnos. Poderoso es Dios el que nos hace permanecer firmes. Cabe destacar que esto no significa que no caeremos en algún momento, o que
fallaremos en este caminar. Obviamente es necesario saber que caeremos. Pero el punto no se trata de nosotros, más bien de Dios. Él no permitirá que caigamos de su gracia. Él es poderoso para sostenernos y llevarnos hasta el fin. Es común que nosotros muchas veces al leer la Escritura enfoquemos toda la Escritura hacia nosotros. Nosotros permanecer firmes por nuestro propio poder. Nosotros crecer en conocimiento en base a nuestra propia sabiduría, en base a nuestro esfuerzo, pero debemos cambiar un poquito o renovar, mejor dicho, nuestra mentalidad. Ya que esto no se trata de nosotros, se trata del Dios Todopoderoso. En resumen, nosotros como humanidad necesitamos de Dios para subsistir, sea creyente o no, necesitas de Dios. Y esto no es una cuestión de opciones o una decisión, no es que, bueno, yo voy a decidir no depender de Dios hoy. Hermanos, si hoy, siendo creyente o no, se te olvidó dirigir por lo menos una mirada al cielo, igual dependes de Dios, necesitas de Dios para tu propia subsistencia. Y si alguno de nosotros está en ese proceso de salvación, en ese proceso de santificación, debemos recordar que necesitamos de Dios para todo este proceso. Y aquellos que aún no son salvos, aquellos que aún no son parte del pueblo de Dios, necesitan de Dios para poder ser parte de este pueblo. Nosotros agradecemos a Dios porque Él nos utiliza como medios por medio de nuestra predicación, pero es Dios mismo el que salva a las personas. Y como tercer punto, habíamos tocado el tema de la necesidad de Dios para perseverar. Retomando lo que había dicho al principio, sea lo que estemos planeando en nuestras vidas, aquellas metas, aquellos planes que estemos trazando, o que ya quizás, bueno, lo más seguro muchos de nosotros ya trazamos, debemos estar claros en algo, de que en todo esto necesitamos de Dios, dependemos de Él en nuestro diario vivir, en nuestra salvación y en nuestra permanencia o firmeza. Hacemos nuestros ojos a Dios para cada decisión en nuestras vidas, para que la gloria de Dios sea reflejada en ella. Y si alguno que aún no es salvo, si alguno aquí no es salvo, debe entender de que siempre ha necesitado de Dios. A pesar de su impiedad, siempre necesita de Dios para su propio sustento en este mundo. Dios te ha provisto de todo lo que tienes para tus necesidades. Y como último pasaje, me pueden acompañar a Isaías 45, 18. Porque así dijo Dios que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. Habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Miremos a Dios, porque en Él está la salvación. En Él está nuestra seguridad.
con humanidad, y en Él está nuestra seguridad como creyentes y no en otro. Podemos orar, hermanos. Señor, esta mañana te agradecemos porque muchas veces tendemos a desviar nuestra mente, nuestra mirada en establecer planes, metas, objetivos, sueños por cumplir. Y constantemente tendemos a distraernos, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras diversas labores. Qué fácil es nuestra mente, qué fácil es nuestro corazón a distraerse. Señor, perdónanos si de pronto hemos establecido planes sin antes haber mirado al cielo, reconociendo nuestra necesidad de ti en todo lo que nos tracemos. Señor, este nuevo año, ya pronto a finalizar este primer mes, ayúdanos a retomar el camino correcto si alguno se ha desviado, Señor. Y sabemos que es nuestro anhelo, es nuestro deseo poder este año permanecer firmes en todo lo que nos tracemos, ya sea en nuestra vida devocional, en nuestra vida de oración, en nuestro trabajo, ser de ejemplo, en nuestras familias también. Pero ayúdanos a entender que principalmente para permanecer firmes ante todo esto, necesitamos de ti, Señor. Ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como hermano. Dependemos de ti, Señor, en todo. Señor, ayúdanos a no desviarnos de esta verdad y reconocer en nuestro diario vivir nuestra necesidad y dependencia total de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.